¿Cómo andan, gente? El sábado tuvimos la pelea de Isaac el Pitbull Cruz en contra de Lamont Roach Jr. Desde el campanazo inicial fue una pelea que se desarrolló como muchos esperábamos. Cruz, fiel a su estilo y a su apodo, salió a cortar la distancia de manera inmediata con una estrategia tridimensional: atacar a la cabeza con volados y ganchos, golpear a los costados con saña y luego volver a la cabeza. Todo esto para agotar la guardia y el aire de Roach, con una intención clara: anular el espacio de este último y obligarlo a pelear en el pocket, donde la superioridad física del Pitbull Cruz y también de poder de golpeo es innegable. Lamont Roach, por su parte, demostró una estrategia bien refinada y ejecutada con disciplina que giraba en torno a la ilusión. Utilizó de manera constante el jab como herramienta de defensa y ofensa, y para medir principalmente la distancia, pero también para frustrar el centro de gravedad bajo de Cruz, golpeándole la parte superior de la cabeza y los hombros para desestabilizar su entrada, con un movimiento lateral muy bueno. Los primeros 4 asaltos fueron un claro ejemplo de esta tensión, porque Cruz conectaba más golpes pesados en ráfagas y obligaba a Roach a cubrirse o retroceder, lo cual debería hacer Lamont Roach: hacer que el Pitbull Cruz gaste la mayor cantidad de oxígeno posible en los primeros asaltos para luego llevárselo en la segunda mitad. Pero aquí ocurrió una tragedia, porque el Pitbull Cruz obligó a Lamont Roach a cruzarse en un momento y Lamont Roach, en lugar de escapar porque tenía espacio para hacerlo, decidió fajarse, terreno en el cual el Pitbull Cruz tiene amplia superioridad sobre Lamont Roach, porque el Pitbull Cruz viene toda su carrera boxeando así, frente a un Lamont Roach que, si bien le gusta cruzarse, mostró contra Gervonta Davis que tiene la capacidad para hacerlo. Contra el Pitbull Cruz iba a lucir mucho peor por una cuestión de estilos, porque el Pitbull Cruz tira mucho, algún que otro golpe le iba a ingresar a Lamont Roach, y yo creo que la estrategia de Lamont fue bien planteada en un principio, pero la arruinó ahí plantándose en ese tercer asalto, donde consigue una caída el Pitbull Cruz. Y no fue tanto por un error técnico de Lamont como tal, porque utilizó bien la guardia para poder cubrirse los golpes del Pitbull, trató de atacar también, pero al Pitbull Cruz, al lanzar tanto volumen de golpeo y a cortar tan rápido las distancias, no le dio espacio a Lamont Roach para reaccionar, y bueno, terminó todo en una caída. Ahora también cabe resaltar que hubo una mejora técnica del Pitbull Cruz, pero esto también se debió a que Lamont Roach dejó mostrar esa mejoría. Un aspecto que mereció una observación detallada fue esta notable mejora en el acondicionamiento físico y la inteligencia táctica de Cruz, especialmente en la segunda mitad de la pelea, porque en combates anteriores, si bien su presión era la firma, a menudo lo llevaba a gastar demasiada energía en los primeros asaltos, caso que también ocurrió en esta pelea, y sufría una caída de rendimiento notable hacia la mitad del combate, un fenómeno físico descrito por el aumento de la producción de ácido láctico y el agotamiento de las reservas de glucógeno muscular en el Pitbull Cruz. En esta ocasión, si bien la intensidad no disminuyó, se le vio más pensante de cómo gastar su cardio en la segunda mitad, lo que sugiere un entrenamiento más enfocado en la resistencia aeróbica y anaeróbica. Aprendió a descansar, entre comillas, sin dejar de presionar, es decir, su presión fue más eficiente en la segunda mitad de pelea. En lugar de lanzar ráfagas de poder de 6, 7, 8 golpes sin sentido, esperó el momento justo, a menudo después de esquivar el jab de Lamont Roach, para explotar con 2, 3 o incluso 4 golpes duros. Además, fue muy hábil a utilizar el clinch, que está permitido y fue mutuo en esta pelea, no solo para evitar el contragolpe de Roach, sino también para recuperar el aliento y poder mantener a Roach atado y frustrado. Esta gestión de la energía le permitió seguir siendo el motor de la pelea y el agresor efectivo hasta el 12º asalto, un ajuste crucial que pudo haber marcado la diferencia en las tarjetas y que demuestra la madurez de su esquina. Pero a partir del asalto 6, que comencé a favorecer ligeramente a Lamont Roach, la presión incesante comenzó a surgir efecto por parte del Pitbull Cruz, porque aunque Roach es un maestro del movimiento, no puede eludir todos los golpes durante 2 asaltos, y los ganchos al cuerpo de Cruz, especialmente al hígado, comenzaron a ralentizar sutilmente el footwork de Roach, que ya de por sí no es un footwork en el cual se tenga que mover demasiado por el ring, no baila a lo largo y ancho del cuadrilátero. Se pudo observar una disminución en la frecuencia de sus pivotes y una tendencia a quedarse más en el pocket, un error mortal contra un peleador como el Pitbull Cruz. Aún así, visiblemente, Lamont Roach conectó con golpes durísimos al Pitbull Cruz, quien demostró una vez más su mandíbula de hierro y su capacidad de recuperación, porque, a diferencia de otros oponentes, Roach no se desmoronó ni buscó desesperadamente el abrazo, sino que redobló el esfuerzo del contragolpe para alejar al mexicano. El tonelaje de golpes del Pitbull Cruz fue mucho mayor al de Lamont Roach, pero la efectividad de este último fue ampliamente superior, lo que mantuvo toda la pelea en disputa. Pero también hubo zonas grises, porque el estilo
de lucha de corta distancia del Pitbull Cruz, que se basa en pelear con una postura baja y entrar como un toro inclusive, lo llevó a incurrir en varias acciones controversiales. La pelea tuvo cabezazos tanto accidentales como intencionales a mi entender. Estadísticamente, en la corta distancia la probabilidad de un choque de cabeza aumenta exponencialmente, pero la responsabilidad del peleador que entra agresivamente es mayor. De igual manera, se observaron muchos golpes bajos que, si bien son parte de la vieja escuela del boxeo mexicano de buscar el castigo a toda costa, son claramente ilegales según las reglas modernas, e incluso también pegó por detrás de la faja el Pitbull Cruz, es decir, en la espalda. Si el referee, que fue bastante permisivo, hubiera sido más estricto, hubiera descontado puntos de manera temprana, además del descuento de puntos que ya ocurrió. El Pitbull Cruz también, después del knockdown, comienza a golpear a Lamont Roach con el hombro, y con todo esto la narrativa de la pelea podría haber cambiado de manera drástica. Ante un árbitro que penalizara inmediatamente estas faltas luego de las advertencias, el Pitbull podría haber visto cómo su potencial de victoria se desvanecía en la tabla. Estas ilegalidades no son un fallo técnico, sino un riesgo estratégico que le costaron limpieza a sus asaltos dominantes, y que un juez estricto podría castigar sin dudar. Le podría haber costado la victoria al Pitbull Cruz porque no se la llevó debido al descuento de puntos que el referee ya había marcado, porque recordemos que hay 2 tarjetas de empate que con ese punto que le descontaron al Pitbull Cruz se la podría haber llevado cómodamente. Ahora, a medida que avanzaban los asaltos del 7 al 12, la pelea se convirtió en un verdadero espectáculo de acción y contragolpe por parte de Lamont Roach. El volumen de golpeo del Pitbull Cruz fue incansable aún así, logrando penetrar la defensa de Lamont Roach con mayor frecuencia en una segunda mitad, donde aún así el estadounidense conectaba manos de manera quirúrgica. Roach, a pesar de recibir el castigo, no se rindió y demostró una muy buena mandíbula, un corazón de guerrero y una resiliencia encomendable, manteniendo su compostura y respondiendo con ráfagas limpias de jab, rectos y ganchos, manteniendo una defensa activa. Los asaltos finales fueron de total apreciación, donde ambos púgiles tuvieron momentos de brillantez y el combate fue demasiado cerrado para dar un veredicto fácil, cayendo en la clásica dicotomía de los jueces, agresor contra golpeador efectivo. Las tarjetas oficiales arrojaron un empate dividido. Como analista, poniendo la balanza en control del ritmo, la presión inconsistente y el daño infligido, aunque derribó a Roach en manera temprana, considero quizá que el Pitbull Cruz se llevó la victoria por un solo asalto. No obstante, deseo enfatizar que el empate no fue un robo. La limpieza, la cantidad de jabs lanzados y la efectividad de los golpes de Roach fueron excepcionales y supo contrarrestar la presión del mexicano con un boxeo inteligente. El empate es un justo reflejo de que la pelea fue una apreciación casi que absoluta, donde la preferencia por la agresividad efectiva de Cruz o por la técnica y el control de la distancia de Roach fue clave para la variación de los jueces. El resultado nos obliga a considerar una revancha y desde ya voy a mencionar un escenario donde Lamont Roach tiene la capacidad de hacer ajustes más significativos que el Pitbull Cruz. Si en la segunda pelea Roach logra mejorar su potencia de salida en contragolpe, transformando sus ráfagas rápidas en impactos de mayor stop power, y utiliza aún así más movimiento lateral, con disciplina para forzar a Cruz a perseguirlo sin éxito, podría fácilmente inclinar la balanza a su favor. Su técnica está allí. Solo necesita capitalizar mejor los momentos de frustración del mexicano, donde si bien hubo varios en esta pelea, creo que debía haber utilizado mucho más esa distancia, ese juego de piernas y quizás agregar más músculo para absorber mejor el castigo al cuerpo. Por otro lado, el Pitbull Cruz también tiene aspectos por mejorar porque más allá del control de las ilegalidades, su movimiento hacia atrás o para crear distancia es su talón de Aquiles principal. Alejarse no es sinónimo de boxear a la distancia, gente. Cuando Roach lograba mantenerlo a raya, Cruz solo retrocedía en línea recta, quedando afuera del rango pero sin lanzar jabs inteligentes ni utilizar una ventaja en el juego de piernas para cortar la salida. Su incapacidad para boxear de manera efectiva a la larga distancia se evidenció. Es una faceta que debe pulir muchísimo para contender por títulos mayores, porque pudo salirse con la suya debido a que, a pesar de su técnica, Lamont Roach no es un boxeador que se sienta completamente cómodo atacando o persiguiendo agresivamente a su rival. Su naturaleza es la de un contragolpeador puro. Si el Pitbull Cruz hubiera enfrentado a un atacante con un buen jab que hubiera aprovechado mejor la oportunidad de mantenerlo a raya, la falta de una caja de herramientas para la distancia habría sido explotada sin piedad. El Pitbull Cruz debe añadir más herramientas a su arsenal, especialmente en la larga distancia, para convertirse en un campeón completo y poder pelear ante cualquier oponente de élite. Porque la división de peso ligero actualmente, a mi entender, es una de las más calientes y talentosas del boxeo actual. Esta pelea fue una batalla épica, un verdadero choque de estilos que dejó al público pidiendo más y que, sobre todo, reafirmó que ambos púgiles son contendientes legítimos a un título interino, prometiéndonos más acción para el futuro. Pero ¿tú qué opinas?
¿Quién crees que haya ganado esta pelea, Lamont Roach o el Pitbull Cruz? ¿O acaso ves justo el empate? Los leeré en los comentarios y espero verlos a todos en una próxima entrega de Safari Boxing. Muchas gracias.